Todos dan por hecho de que la Biblia es una sola y es la misma en todas partes. Pero yo hoy vine a preguntar en este video cómo es posible que los hermanos católicos que leen la Biblia tienen 7 libros enteros, que los hermanos evangélicos no las tienen. ¿Acaso no son todos cristianos? ¿Y cómo puede ser que esta Biblia con la que yo paseo, la Biblia hebrea, la judía, tampoco tenga esos 7 libros? Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, hoy en la ciudad Modi'in de los Macabeos, desde el lugar de los Hechos, y mientras recorro este lugar, vemos los paisajes bíblicos, yo quiero responder a esa pregunta. ¿Quién fue y por qué que decidió sacar esos libros de esta Biblia y de la misma Biblia de los hermanos evangélicos? Acompáñenme. Y amigos, esos 7 libros tienen nombre y conviene decirlos para saber de qué estamos hablando. Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Ben Sirá o Eclesiástico y Baruch. Según estudié también, a esos 7 libros hay que sumarles capítulos enteros metidos dentro de los libros de Esther y Daniel. Ahí está, por ejemplo, la historia de Susana, que mucha gente escuchó toda su vida sin saber que en el Tanaj, la Biblia judía, esta que tengo en la mano, no figura. Y presten atención a esto, porque es lo que hace que la pregunta tenga aún más peso. Todos esos textos lo escribieron judíos, cuentan cosas de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra tierra. Y 2 de ellos cuentan lo que pasó justamente aquí, en Modi'in, en el suelo que estoy pisando mientras les estoy hablando. Sin embargo, terminaron dentro de una Biblia ajena y afuera de la nuestra. Eso quiere decir que alguien en algún momento de la historia agarró todos estos escritos y tomó una decisión. Dijo, estos quedan y estos se van. Y esa decisión, tomada hace más de 2000 años, llegó intacta hasta el libro que cada uno de ustedes tiene hoy en su casa. Y lo que vamos a buscar hoy, amigos, es quién fue esa persona, por qué y con qué regla lo hizo. Mientras recorremos esta ciudad macabea, bíblica, Titorá, donde todavía quedan a la vista las piedras de aquellos que vivieron aquí hace más de 2000 años, justamente de esa gente les quiero hablar. Para entender lo que pasó, hay que ir al año 167 a.C. Israel estaba bajo el poder de los griegos y el rey Antíoco decidió terminar con la religión judía literal. Prohibió la Torá, prohibió el Shabbat, prohibió la circuncisión, mandó a quemar los rollos y mató a quienes los tenían guardados. Y además ordenó levantar altares en cada pueblo para que los judíos sacrificaran ahí a la manera griega. Muchos aceptaron. Esto es lo que casi nunca se cuenta. Buena parte de nuestro pueblo, amigos, ya vivía a la griega desde hace antes, porque era la forma moderna de vivir, la del mundo que mandaba. Se cambiaban el nombre, iban al gimnasio, hablaban griego, y para esa gente la orden del rey llegaba a una puerta que ya estaba entreabierta. Los oficiales fueron pueblo por pueblo y llegaron hasta aquí a Modi'in. Aquí vivía un sacerdote llamado Matitiahu o Matatías con sus 5 hijos. El oficial lo mandó a llamar delante de todos y le hizo una gran oferta. Que sacrificara él primero, que diera el ejemplo y a cambio el rey lo nombraría amigo suyo y llenaría de honores a toda su familia. Matitiahu contestó que aunque todas las naciones obedecieran, él y sus hijos no iban a abandonar la alianza. Y mientras terminaba de hablar, un judío del pueblo se adelantó y caminó hacia el altar para sacrificar. Todo eso ocurrió en este lugar y Matitiahu lo mató aquí mismo, delante de todos, sobre una piedra. Enseguida mató al oficial del rey y destruyó el altar. El primer muerto de la revuelta más famosa de nuestra historia había sido un judío. Y entonces Matitiahu gritó por toda esta ciudad y por todo el pueblo una frase que quedó escrita en el libro de los Macabeos. Todo el que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que venga detrás de mí. De ahí salió la guerra. Y la guerra que después se contó como la de los judíos contra los griegos, empezó con un judío justamente matando a otro por la manera de vivir. Y ya que estamos hablando de lo que entró en la Biblia y de lo que quedó afuera, les quiero contar que esta que tengo aquí en la mano y llevo en cada paseo, la tienen en nuestra tienda virtual. tiendabacari.com, todo junto, con envíos desde Israel a todo el mundo. El enlace se los dejo en el primer comentario.
Les prometí paisajes bíblicos. Aquí tienen el primero. No estaba programado, lo acabo de ver. Y mientras recorremos entre estas ovejas, quiero decirles que todo eso que les conté del altar y del primer muerto está escrito en el libro de los Macabeos. Y como dije, ese libro es uno de los 7 que no entraron. Entonces vamos a la pregunta. La primera respuesta que a uno se le ocurre es la más fácil. Que esos textos quedaron afuera porque no eran confiables, ¿verdad? Y hay uno que parece darle la razón a esa idea. Es el libro de Judith o Judith, que cuenta la historia de una viuda judía rica y hermosa de un pueblo del norte que estaba sitiado por un ejército enorme y también tenía un rebaño como estos. No sé si alcanzan a ver, pero quien está ahí como pastor es una mujer, una pastora. Cierto día, ella se arregló, se perfumó, salió con su criada y se presentó sola en el campamento enemigo. El general Holofernes la recibió, le creyó y armó un banquete para tenerla cerca. Bebió de más y se quedó dormido. Judith le cortó la cabeza con la espada del propio general, la metió en una bolsa de comida y volvió caminando hasta su pueblo. ¿Verdad que es un relato tremendo? Lo es, pero cuando uno lee las primeras líneas se encuentra con un problema. El texto empieza diciendo que Nabucodonosor reinaba sobre los asirios desde la ciudad de Nínive. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia y Nínive estaba destruida desde hace muchos años antes de que él llegara al trono. Es como contar una historia que arranca diciendo que el rey de España gobernaba desde Roma. No es lógico. Ahí parece que ya está la respuesta. Un texto que falla en el primer renglón no podría entrar en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, esa respuesta se cae sola porque el libro de los Macabim, de los Macabeos, no tiene ningún problema de ese tipo. Es un relato ordenado, con fechas, con nombres de reyes correctos, con datos que se confirman por otro lado. Los historiadores lo usan hasta el día de hoy como fuente seria de aquella época y quedó afuera igual, ¿verdad? Así que el motivo hay que buscarlo en otra parte. Hay una segunda explicación que además es la que más se repite, el idioma. Para entrar en el Tanaj, un texto, tenía que estar en hebreo. Ese era el idioma sagrado, el de la Torá y el de los profetas, y aquí aparece un dato que a mí me impresiona cada vez que lo pienso. El libro de los Macabim se escribió en hebreo, lo sabemos porque hay gente de la antigüedad que dijo haberlo visto, y hasta dio su nombre en hebreo, pero ese original se perdió, desapareció y no volvió a aparecer nunca más. Los sabios judíos, por lo visto, quisieron borrar su memoria. Lo único que llegó hasta nosotros es la traducción al griego que hicieron los judíos de Egipto. Con Judith pasó lo mismo. Del hebreo no quedó nada. Y lo que se conserva está en griego. Así que ahora sí parece cerrado el asunto. Quedaron afuera por estar en el idioma equivocado, ¿verdad? Amigos, mientras vemos estas ovejitas, les quiero decir que esa respuesta también se cae. Se cae por culpa de un libro que ya nombré al principio, Ben Sira. Porque de ese sí apareció el original y en hebreo. Primero, encontraron hojas en una sinagoga vieja de El Cairo hace más de 100 años. Después aparecieron pedazos en los rollos del Mar Muerto y arriba en la fortaleza de Metzadá, Masada, hebreo puro del mismo tiempo, amigos. Y sin embargo, quedó afuera igual. Entonces, tampoco era el idioma. ¿Qué será? Por lo visto, hay algo más que estaba por encima de todo esto y es lo que decidió de verdad quién entraba y quién se quedaba en la puerta. Vamos a despedirnos de las ovejas y a recorrer este lugar mostrando aquellos paisajes bíblicos. Mientras abrimos la imagen a paisajes bíblicos, les quiero traer la respuesta de verdad. Lo primero que hay que decir es de que nadie firmó nada. No hubo un tribunal que se juntara una mañana, hiciera una lista y dijera estos libros entran y estos se van. Eso nunca existió y hay que decirlo. El que se los cuente así los estará engañando. Lo que hubo fue un criterio y de ese criterio quedó testimonio escrito porque Flavio Josefo, que fue un judío del primer siglo, sacerdote por cierto, general en la guerra contra Roma y después historiador, dejó el asunto explicado en un texto que escribió para que los griegos entendieran quiénes éramos. Él dijo que los judíos tenemos 22 libros dignos de confianza y explicó hasta cuándo llegan. Desde el reinado de Artajerjes en adelante, todo lo que se puso por escrito ya no tuvo el mismo peso porque se había cortado la línea de los profetas. Y el Talmud lo dice más corto y más duro. Cuando murieron Hagai, Zachariá y Malají, Hageo, Zacarías y Malaquías, se apartó de Israel el espíritu profético. Esos tres, les cuento, fueron los últimos profetas y vivieron alrededor del año 400 a.C.
Ahí está la puerta cerrándose. Y ahora hagan la cuenta conmigo. Ben Sirá se escribió alrededor del año 680 a.C., 200 años más tarde. La revuelta empezó en el 167 y el libro que la cuenta se escribió todavía después, más tarde todavía. Es decir, ninguno de los dos llegó a tiempo y no importaba que uno estuviera en hebreo puro ni que el otro fuera exacto como un documento. Habían llegado después de que se cerrara la puerta y esa puerta no se volvió a abrir para nadie. Por lo menos para los judíos, porque yo sé que los hermanos cristianos comenzaron a escribir, a redactar el Nuevo Testamento. Según esa teoría, entonces, esos libros quedaron afuera por haber nacido tarde. Pero ¿saben qué? A mí no me convence y tengo mi teoría. Además, hay una cosa que no me cierra, porque si el libro quedó afuera por llegar tarde, alguien me tiene que explicar cómo hizo la fiesta de Hanukkah para entrar. Antes de responderla, la pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se está haciendo desde el principio y se las quiero solucionar. Si los cristianos conservaron esos libros, ¿cómo puede ser que un evangélico abra una Biblia y no los encuentre? Les explico. Durante 1500 años los tuvieron todos. La Biblia cristiana entera, la de Roma y la de Oriente, traía esos 7 libros adentro sin discusión. Hasta que llegó el siglo XVI y llegó Lutero. Lutero decidió volver al hebreo, a la fuente, y cuando fue a mirar qué tenían los judíos en su Biblia, se encontró con que esos 7 libros no estaban. Entonces los sacó y los puso aparte en una sección al final con una nota que decía que eran buenos de leer, pero que no eran escrituras sagradas. Y hubo un motivo más, mucho más concreto. En segundo de Macabim hay un pasaje donde se ofrecen sacrificios por los muertos para que queden libres de pecado. De ahí sacaba Roma al purgatorio y del purgatorio salían las indulgencias, que era exactamente lo que Lutero estaba atacando. Roma contestó con el Concilio de Trento declarando esos libros sagrados y el corte quedó hecho para siempre. Así que fíjense en lo que pasó. El hermano católico los tiene porque Roma dijo que sí y el hermano evangélico no los tiene por seguir el criterio de nosotros los judíos. Amigos, ahí está el cerro y nosotros descendimos y quiero terminar el video acá. No sé si ustedes saben, pero estamos en agosto, vacaciones de verano y mi ciudad se llenó de chicos que están paseando, disfrutando de sus mejores días. Así que aquí voy a responder a la pregunta sobre la fiesta de las luminarias, la fiesta de Hanukkah, mientras vemos cuánta vida hay hoy en esta ciudad que nació hace miles de años. Miren lo que es esto. Miren este circo abierto, chicos, por todos lados, juegos, ruido, y les juro que terminar aquí el video no es casualidad. Enseguida lo van a entender. Quiero volver a lo que dejé colgando hace un rato allí en el cerro, que es lo que a mí más me intriga de toda esta historia. Si el libro quedó afuera por llegar tarde, ¿cómo hizo la fiesta de las luminarias para entrar? ¿Saben qué? La fiesta entró porque el pueblo se la quedó. Hanukkah, la fiesta de las luminarias, se celebra en todas las casas de Israel, 8 noches, con las velas en la ventana. Y sin embargo el nombre no aparece en el Tanaj por ninguna parte. La gente siguió encendiendo esas velas todos los años sin necesidad de que ningún libro se lo autorizara. Y todavía hay algo más raro. Si ustedes le preguntaran hoy a cualquier judío del mundo qué celebra en Hanukkah, la respuesta va a ser siempre la misma: el milagro que hizo Dios. Un aceite que alcanzaba para un solo día, duró 8. ¿Y saben qué? Ese milagro no está en Macabeos. Allí hay una guerra, hay hermanos que van cayendo uno tras otro, hay traiciones y hay una política. La historia del aceite aparece muchísimos siglos después en un agregado del Talmud. O sea, que la versión que celebra todo el pueblo viene de un lado y la versión escrita por los que estuvieron ahí viene de otro. El pueblo se quedó con la luz, pero soltó la guerra. A mí esa teoría me convence por completo. Y ahora ustedes piensen en cómo termina todo esto. Un judío que hoy quiera leer cómo empezó su propia fiesta, cómo fue aquella noche aquí en Modín, qué dijo Matitiau y qué pasó con sus hijos, tiene que abrir una Biblia cristiana porque en la nuestra no está. Porque los sabios siempre quisieron que Dios sea el único protagonista y si hay una guerra y no hay un milagro de Dios, entonces ese capítulo no va a entrar en la Biblia judía. Y si queda en la memoria del pueblo, se hará un cambio para que esa fiesta sea recordada como un milagro de Dios. Lo que quedó adentro y lo que quedó afuera fue una decisión tomada por hombres en un momento concreto con una regla concreta.
Y quiero que sepan que esa decisión se tomó sobre cosas que pasaron en esta tierra, a unos pasos de donde vivo, donde todos estos chicos y padres jóvenes están hoy festejando sus vacaciones de verano. Antes de despedirme, les recuerdo nuestra tienda virtual, tiendabacari.com, todo junto, con envío desde Israel a todo el mundo. Ahí está la Biblia en hebreo y español, la misma que llevo en la mano en cada paseo. Y también cremas y jabones del Mar Muerto, aceites de unción, judaica, joyería y recuerdos de Jerusalén y Tierra Santa. El envío aéreo va con seguimiento incluido y es gratis en pedidos de más de $100. Gracias de corazón a todos los que la visitan y gracias a los que me acompañaron en este video hasta aquí. Si quieren ayudarme aún más, comenten, compartan, suscríbanse al canal y por supuesto denle un me gusta. ¡Shalom!